La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el economista, el licenciado Ernesto Selman, quien es presidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CREES. Buenos días, Ernesto, un placer siempre tenerte en el programa. Buenos días, como siempre, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, bienvenido. Yo voy a comenzar con una pregunta breve, para una respuesta breve, para que nos podamos meter de lleno en la economía, porque fue la carta donde tú anuncias tu renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Ernesto Selman era miembro del Comité Central del PLD, para además fue representante en el BID, trabajó en el Banco Central, así que tuvo vinculaciones muy fuertes con el PLD, aunque hubo gente que quiso restarle importancia, pero bueno, sí, son cosas de la política. Bueno, la trayectoria se inicia cuando yo empecé a tener uso de razón, que veía al profesor Juan Bosch en mi casa todo el tiempo, porque la relación de don Juan con mi padre era una relación de padre-hijo. Como muchos saben, la casa del profesor Juan Bosch fue mi padre que la diligenció, y era una relación, de hecho, con don Juan. Yo tenía mucho apego a don Juan, y me recuerdo que en sexto de primaria, yo le pedí, le hice a don Juan que diera una conferencia en mi colegio. Y él fue. Sí. Y así que la relación se inicia desde que yo tengo uso de razón. Y ya de adulto, de joven, fui el primer vicepresidente de la Juventud del PLD, con un grupo de jóvenes liderado por Domingo Contreras en el año 92. Luego, efectivamente, cuando estuve en Washington trabajando, serví de enlace del comité político con Departamento de Estado, el Senado de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, los medios de comunicación. Formé el PLD en Washington, Maryland y Virginia. Serví de primer presidente de un comité de base. En aquel momento había círculos de estudios. Sí. Formamos círculos de estudios allá. Y luego, bueno, siendo miembro del comité central, porque el comité político me otorgó esa categoría por ese trabajo de enlace en Washington. Y bueno, estuve como director de la Comisión de Economía con Danilo Medina entre el año 2006 y 2011. Así que hay una trayectoria, yo creo que algo hay ahí, y por lo cual uno ha estado involucrado. Pero no era mejor seguir dando la batalla dentro que fuera. Eso lo tuve pensando por tantos años, pero el tiempo me ha demostrado que es prácticamente imposible. A donde ha llegado ya la organización, parece imposible, porque es que se abandonaron los principios, los valores, los ideales. Se abandonó la misión histórica del PLD, que era de una vez y por todas enterrar la vieja política. Ahora, Eduardo. Eso lo hicimos. Ernesto. Eso lo hicimos entre el 96 y 2000. Creo que cumplimos con la misión histórica, cumplimos con la responsabilidad que tenía en su momento, pero creo que la mística y las convicciones se cambiaron por ambiciones, y yo personalmente no hago política por ambición ni de poder ni de dinero. Tengo una vocación de servicio desde muy joven. Creo que eso me lo impregnó el profesor Juan Bosch y mi padre, y así que yo no quiero hacer política, ni voy a hacer política, porque sí voy a hacer política, por poder ni por dinero. Si hubiese sido por eso, yo estuviera en algún lugar, ¿verdad? Claro, obviamente. Así que yo pienso que es el momento, o fue el momento, de yo dar el paso hacia adelante y buscar hacer política en base a principios, valores y con una vocación. Pero significa que tú vas a militar en otra organización, vas a ingresar a otra organización eventualmente. Yo no voy a claudicar, a claudicar en mi vocación de servicio a través de la política, y eso lo anuncio al país. Yo voy a hacer política por vocación de servicio, no por ambición, no por interés particular, sino por un interés general de la población,
por el amor a la patria. Yo creo que se ha perdido tanto en nuestro país. Hemos visto tantas cosas de la vieja política que está impregnando y está lleno en todos los partidos, que está haciendo mucho daño. A mí me duele mucho lo que yo estoy viendo y creo que hay muchos dominicanos que están dolidos con lo que están viendo. Hay una tendencia que no es buena, no es sana, y hay personas que tienen que dar el paso hacia adelante. Yo doy el primer paso hacia adelante, yo espero que sean muchas las personas que den ese paso también. ¿Y para dónde va Ernesto Selman? ¿Para cuál partido? Eso lo veremos más adelante. Pero ¿va a participar en las elecciones del 2020? Eso es decir, en activismo político. Es posible, pero todavía no tenemos una cosa concreta, pero es muy probable. Ya lo veremos. Bueno, hablamos un poquito de política, vamos a una breve pausa para hablar de economía. Quédense con nosotros y con Ernesto Selman. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino. Estamos conversando con el licenciado Ernesto Selman. Él es economista y preside el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CREES. Ernesto, hay muchas noticias de la economía. Hay titulares que vienen de la posición del PRM que da cuenta de que, según sus análisis, el Partido de la Liberación Dominicana estaría quebrando el país por el endeudamiento. Y también informaciones que vienen de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que dice, que da cuenta que para el 2020 continuará la senda ascendente del déficit fiscal. Y esas son noticias que preocupan, ya viniendo del Fondo Monetario y consistente con una serie de informaciones que antecedieron a esta noticia, de que da cuenta de que hay motivos de preocupación para el futuro. Mire, ya nosotros hemos hablado tanto de ese tema que yo creo que ya está muy evidente, ya se ha hecho evidente para incluso los organismos internacionales que han servido de paraguas para seguir endeudándonos, porque el Fondo Monetario Internacional dice eso hoy, pero hace 10 años estaba estimulando a que nos endeudemos. Y 5 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las recomendaciones de estos organismos internacionales. Como decía don Ramón, yo estuve representando el país ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Son organismos políticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones de esos organismos. Y creo que estamos en una situación que hay que dar un giro de timón, realmente. Venimos advirtiendo de esta tendencia desde hace muchos años y ya hemos llegado... Nos consta. Sí, entonces yo creo que ya nuestra posición se conoce en este sentido. Yo creo que esa es una de las cosas, porque el problema del endeudamiento no solamente tiene que ver desde el punto de vista financiero para el Estado, y que se está endeudando el Estado tanto del lado del gobierno como del Banco Central, porque los déficits no solamente son fiscales del gobierno, hay déficits cuasi fiscales que al final corresponde al gobierno ponerle atención y asumir esas deudas, pero creo que llevamos una tendencia que no van a implicar solamente problemas financieros del gobierno, sino también de cómo el ambiente económico puede deteriorarse a partir de esta deuda que hay que servir. Fíjese que una tercera parte, si tomamos en cuenta el déficit del gobierno y del Banco Central, casi una tercera parte, alrededor del 31% de los ingresos tributarios tendrían que destinarse al pago de intereses. Es decir, si nosotros hoy decidimos como nación de que la deuda del Banco Central hay que congelarla, lo que implica que el gobierno tendría que hacerse cargo del déficit cuasi fiscal, que son básicamente pagos de intereses de esa deuda, por lo cual se genera ese déficit. 70.000 millones. 70.000 millones. Habría entonces que destinar el 31% de los ingresos tributarios a pagar solamente intereses, sin el servicio de la deuda. Entonces, claramente hay un problema
financiero que se puede presentar que podría tener repercusiones económicas, pero hay un tema mucho más... y una carga muy pesada. Y podría ser mucho más importante. Estamos hablando de la soberanía de una nación. Cuando usted depende de los extranjeros para que le presten dinero para usted hacer lo que usted tiene que hacer, usted está dependiendo de otros que están fuera del país. Usted pierde su soberanía en ese momento. Entonces, ¿dónde están los ideales de Juan Pablo Duarte ahí? Es decir, la pregunta, volvemos a lo mismo. Teníamos una mística. Cuando aquí más se justificaba el endeudamiento fue cuando Juan Bosch fue presidente en el año 1963, que no habían fuentes de ingresos para el gobierno. Juan Bosch no hubo presupuesto equilibrado. Entonces, esas son de las cosas que lo motivan a uno a decir hacia dónde nos dirigimos. Que por cierto, Ernesto, una de las cosas por lo cual tomamos la decisión de renunciar, como hablábamos anteriormente, esta fue uno de los motivos. ¿Cuáles son las tendencias? ¿A dónde estamos llevando el país? Olímpicamente, presentando presupuestos año tras año. Hemos perdido la soberanía a partir de este endeudamiento. Lo que quiero decir, no solamente puede presentarse un problema financiero y económico, hay un problema de soberanía. ¿Dónde está la independencia nacional? Hay otro elemento, Ernesto. Es decir, cuando tú advertías eso, el gobierno de Danilo Medina tuvo un endoso popular extraordinario. Además, ha navegado con bajos precios del petróleo. Claro, por eso se ha podido hacer Punta Catalina. Sí, eran las condiciones para un ajuste. Pero ¿qué ocurre? El año que viene se pronostica una recesión global. Entonces, ese ajuste lo vamos a tener que hacer en medio de una recesión global. Fíjese que cuando usted como individuo le empiezan a otorgar préstamos, usted olímpicamente o alegremente empieza a asumir préstamos, todo parece que está muy bien. Porque usted puede comprarse un carro nuevo, una casa nueva, una lancha, se puede ir de vacaciones y todo parece que está muy bien. Ahora, cuando usted tenga que pagar o cuando se le acumulan para pagar esos préstamos, ahí ya usted empieza a tener problemas y eso es lo mismo con una corporación o con un gobierno. Entonces, creo que lastimosamente hemos llegado a un punto donde las tendencias hacia adelante, creo que hay que tomar medidas desde ahora, pero fíjense que estamos ahora en un periodo electoral, en un periodo donde hay muchos precandidatos. Hay casi 8,000 precandidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido oficialista. ¿De dónde sale mucho dinero para hacer política? Primero en las precandidaturas, luego en las candidaturas. Entonces, en una nación donde hay una débil institucionalidad, donde no hay una real rendición de cuentas y no hay un régimen de consecuencias, muchas veces lo que hemos visto es que se utiliza el dinero como no se debe utilizar, donde no se debe utilizar y cuando no se debe utilizar. Y parte de eso viene de endeudamiento. Entonces, yo creo que debemos reflexionar como país y asumir responsablemente las medidas y las políticas públicas que se requieren para dar un giro de timón y hacer un cambio profundo. Es una transformación que necesitamos. Ernesto, tú hablabas de que es necesario tener un presupuesto equilibrado. Un presupuesto equilibrado es que nos manejemos con lo que tenemos. Claro, usted se debe arropar como la señora que está en su casa hoy día, como los que están dirigiendo un hogar. Usted se arropa hasta donde su sábana le dé. Al gobierno hay que someterlo a eso. ¿Por qué las personas y las familias tienen que hacer eso y el gobierno no? ¿Eso es injusto? Porque el dinero sale de esas mismas personas que pagan impuestos, de todos los que están aquí presentes y de todos los dominicanos que tenemos que pagar impuestos. Pero tú estás contento que hay que aumentar la presión tributaria. Es que se requiere no solamente, es que esto se resuelve no solamente de un lado de la ecuación. Obviamente. Hemos propuesto una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Fíjense que supuestamente no éramos políticos, pero hay un proyecto de ley en el Congreso
desde octubre del 2003, que nosotros hemos promovido desde CRES, una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, donde hay reglas fiscales que deben cumplir cualquier gobierno, no importa las siglas que tengan, no importa el color que traigan, pero además hemos propuesto una reforma integral al Código Tributario de forma tal, ayer hacía unas declaraciones el director de Impuestos Internos donde decía, esto es un sistema muy complejo de administrar, donde sí queremos recaudar más, pero no podemos con este sistema. Es transformar ese sistema para realmente integrar lo que está fuera del sistema tributario con una informalidad del 55-60%, con una evasión, elusión del impuesto sobre la renta del 60% y de un 40% del ITEVIS. Obviamente que no vamos a recaudar bien. Un sistema complejo con altas tasas te promueve la informalidad, la evasión y la elusión, y hay que hacer una transformación allí también. Ernesto, como siempre, muy agradecido por tu participación y la síntesis de los temas. Más adelante me gustaría tratar en alguna otra entrevista la propuesta de reforma fiscal de ustedes que mantiene su vigencia. Sí, no, más ahora, que nunca. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca están vigentes porque el famoso pacto fiscal estaría compuesto por esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal y esta transformación del código tributario para llevarlo a un sistema de impuestos modernos que pueda promover la actividad económica en la formalidad, reducir la evasión y la elusión y generar más empleos, riqueza en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Ernesto. Magnífico. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, a la recta final, con una entrevista breve.